Hola, bienvenidas al podcast de Ki, el podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico. Hoy es jueves, día 9 de mayo, y este es el primer episodio. Estamos de estreno, estamos de enhorabuena. Mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en psicología del deporte y de la salud, y habitualmente seré el conductor de este podcast que saldrá, ya os aviso, ya os anuncio, saldrá los jueves cada 15 días. Como iréis viendo, en este podcast alternaremos entrevistas con psicólogos y psicólogas del deporte sobre temas concretos sobre los que ellos o ellas son expertos, con episodios que ofreceremos con Luana Prato, mi compañera en la consultoría de psicología del deporte para las etapas de formación deportiva y tecnificación para el rendimiento, llamada Ki Health Sport and Performance Psychology, Ki como K-E-Y. Nuestra web, si todavía no la conocéis, es kihealthperformance.com, y como sabéis nos podéis seguir también en redes sociales, en Ki Psychology, tanto en Twitter como en Instagram. De hecho, en estas redes sociales es posible que hayáis conocido este podcast, y os invitamos a que, si os gusta, si os parece interesante, lo podáis compartir también en estas redes sociales. En el podcast tendremos siempre un punto de vista científico para daros aquellas indicaciones, consejos o recomendaciones para intentar acercaros la psicología del deporte en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores o directores técnicos. Es decir, es un podcast sobre psicología del deporte aplicada para todos y todas aquellos que estáis vinculados con el mundo del deporte. En este primer episodio entrevistamos a José López Chamorro, doctor en psicología del deporte y premio extraordinario de doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Extremadura. Su doctorado estuvo becado por la convocatoria de la Joao Havelange Research Scholarship, que concede tanto el International Center of Sport Studies de Suiza como la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. Actualmente, José es profesor e investigador de la Universidad Europea de Madrid y miembro del grupo de investigación de la misma universidad llamado Sociedad, Deporte y Juegos Olímpicos. Y paralelamente, José trabaja también como psicólogo aplicado con deportistas de varios deportes, pero mejor que os lo cuente él en la entrevista. Con José hablaremos de la transición de junior a senior, es decir, del cambio de categoría junior a categoría senior o incluso al deporte de máximo nivel. Como sabemos, este cambio de categoría es muy complicado de dar en muchos casos, tanto por factores deportivos como extradeportivos, y vamos a ver todas las pautas y recomendaciones que José nos puede ofrecer para apoyar y facilitar este proceso de transición en los y las deportistas. Estoy convencidísimo de que podréis sacar el máximo provecho de todo lo que José pueda contarnos. Muy buenas tardes, José, y bienvenido al podcast de Ki. En primer lugar, muchísimas gracias por estar en el podcast hoy con nosotros. Hola, muy buenas, Saúl. Nada, es todo un placer participar con vosotros. Gracias a ti, José. Antes de que pasemos al tema que nos ocupa en la entrevista de hoy, en la transición junior a senior, en la cual tú tienes un doctorado y en la que esperemos que nos puedas compartir tus opiniones y sobre todo tu conocimiento sobre este tema, te quisiera preguntar, como siempre que empezamos el podcast, o como nos gusta empezar el podcast, preguntándote qué es para ti la psicología del deporte. Bueno, pues más allá de las diferentes perspectivas, tradiciones o divisiones de la psicología, pues tomando en cuenta una definición básica, pues sería de la psicología, sería por ejemplo la ciencia, y me gusta remarcar mucho esta palabra, la ciencia que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los diferentes individuos de la sociedad, de los diferentes grupos humanos sociales, y en este caso pues aplicado al contexto del deporte y la actividad física. Me gusta mucho que hagas este énfasis en la palabra de ciencia, porque a veces se obvia en las definiciones. Cuéntanos un poquito ahora en qué estás metido actualmente, a qué te dedicas tanto a nivel de investigación en la Universidad Europea de Madrid, en la cual,
como ya hemos comentado anteriormente, eres profesor de psicología, y también a nivel práctico, con qué deportes, con qué disciplinas o de qué forma trabajas actualmente en psicología del deporte aplicada. Bueno, pues como comentabas, una de mis principales áreas ahora mismo, a la que me dedico actualmente, pues es la docencia y la investigación en la Facultad de Ciencias del Deporte. Fundamentalmente es la asignatura de psicología. Y más allá de la docencia, pues también estoy actualmente muy volcado en la investigación. Y mis líneas de investigación principales pues sería esta que hablamos, de la transición de junior a senior en diferentes deportes, aunque sí que es verdad que mi tesis doctoral en concreto se centraba en la transición a junior en fútbol masculino, y un poco vinculado a este proceso de transición, que imagino que hablaremos más tarde, pues en otros factores psicosociales que influyen tanto en el rendimiento como en el bienestar del deportista, como podría ser la motivación, la ansiedad, etcétera. Y a nivel de psicología aplicada, sí que es verdad que en este último tiempo no es uno de mis áreas principales, sobre todo en estos últimos meses, ya que estoy ahora mismo más centrado en investigación, pero sí que trabajo y he trabajado tanto en deportes colectivos, como podría ser fundamentalmente en fútbol, o también con deportistas individuales a nivel sobre todo deportes de resistencia, como podría ser pues atletas maratonianos, Ironman, triatlón, natación incluso, y desde ese punto de vista un poco más aplicado, ¿no? Y un poco más metido en lo que sería dentro del campo de la piscina o de la pista. Bueno, a pesar de que la práctica aplicada no sea una prioridad para ti actualmente, aunque bueno, sabemos que sigues haciendo cositas en ese sentido, sí es cierto que tu investigación tiene mucho de aplicado. Realmente es fácil transferir los resultados de la investigación que estás haciendo en los últimos años al mundo del deporte real. Por ejemplo, hoy una de las cosas que vamos a comentar es tu tesis doctoral, como decías tú anteriormente, tu tesis doctoral, que permítame que recuerde el título para los que no la conocen y si quieren que la puedan buscar en Google y consultar su contenido, es la influencia de los factores psicosociales en el proceso de adaptación al fútbol profesional desde una perspectiva holística. Y como decía, tu tesis tiene mucho de transferible al mundo del deporte. Si nos ponemos en la piel de deportistas y de entrenadores y entrenadoras, cuéntanos un poquito qué sería la transición de junior a senior. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Saúl, por ese matiz y esa reflexión tuya sobre que la tesis doctoral y esta parte de la investigación tiene mucho aplicado. Además, es como una cruzada personal, ¿no? El intentar que investigación y aplicación pues vayan de la mano, y es algo que normalmente siempre me planteo al iniciar las investigaciones. Pues, en primer lugar, retomando un poco la pregunta, habría que aclarar que la carrera deportiva de un deportista, que al final termina o llega a ser profesional y tiene una carrera deportiva exitosa en el sentido de que ha llegado a completar, pues hay que puntualizar que se compone de diferentes etapas, ¿no? O sea, la carrera deportiva de un deportista normalmente se compone de 4 principales etapas, que sería la iniciación, una etapa posterior de especialización, una etapa de maestría, que normalmente ya coincide con la etapa profesional, y finalmente una etapa de retirada del deporte y pues vuelta a la sociedad en general, ¿no? Cuando hablamos de transiciones normativas, que sería el caso de la transición de junior a senior, hacemos referencia precisamente al proceso de cambios de etapa. En este caso correspondería al proceso de transición que ocurre entre la etapa de especialización y la etapa de maestría. Es importante un poco hacer hincapié en que esto es una transición normativa. Entendemos transición normativa por aquellas transiciones que ocurren
por norma, es decir, todo aquel deportista que siga una carrera deportiva pues tiene que enfrentarse en algún momento a estas. Sería diferente de transiciones no normativas que harían referencia a otro tipo de transiciones como serían a lo mejor el cambio de club o una lesión, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante aclarar esto de las transiciones normativas porque nos permiten, al saber que todos los deportistas en algún momento deberán pasarlo, todos aquellos que terminan una carrera deportiva, nos permiten prepararlas con antelación, ¿no? Y nos permiten entrenarlas con antelación, con el objetivo obviamente de que sea lo más exitosa posible para el deportista. Y la peculiaridad que tiene la transición de junior a senior, en general en otros deportes, en todos los deportes, es que normalmente divide a la población de deportistas en dos partes muy desiguales, ¿no? En las que solo unos pocos tienen éxito en esta transición y finalmente llegan al mundo profesional. Realmente es clave el aspecto que destacas de que es una transición normativa y de que esto es justamente algo para lo que los deportistas se pueden preparar y también yo añadiría un poco más para lo que los entrenadores y entrenadoras pueden tener estrategias o conocimientos que puedan ayudar a prepararse a sus deportistas. Cuéntanos un poquito qué retos habitualmente son los que el deportista suele tener que superar en esta transición de junior a senior y si conoces algunas diferencias entre deportes, por ejemplo, entre deportes colectivos e individuales o entre deportes a lo mejor más profesionalizados o menos profesionalizados. Bueno, yo creo que hay que resaltar, o por lo menos hablar del término de talento, ¿no? Parece ser que seguramente aún existe la creencia dentro del deporte en el que el talento del deportista es prácticamente lo que le va a llevar a ser profesional o no, o juega el papel fundamental. Es cierto que obviamente es muy difícil de que deportistas que no tengan el suficiente talento para llegar al profesional, pues al final consigan realizar una carrera deportiva exitosa. Pero sí que es verdad que hay dudas sobre que el talento en sí lo sea todo, ¿no? Aquí quiero un poco comentar un estudio clásico dentro de nuestra área de investigación, el de Van den Heuvelij. Ellos en Bélgica evaluaron a creo que alrededor de 150 deportistas que fueron campeones nacionales de sus respectivos deportes, de diferentes deportes, entre 14 y 17 años, 18 años. Y simplemente se propusieron ver después de 5 años dónde estaban estos deportistas, ¿no? Simplemente testaron que solamente el 17% de todos esos campeones nacionales de Bélgica estaban en el deporte profesional, con lo cual, hombre, podemos considerar que seguramente la mayoría de ellos reunían el talento o el suficiente talento para ser profesionales dentro de su deporte, ya que fueron campeones nacionales, y solo el 17%, como comentaba, pues llegaron a la élite, con lo cual este estudio un poco precipita y justifica también el modelo que utilizamos ahora mismo en investigación y en aplicación, y es pues un poco considerar el talento como un recurso más necesario seguramente, pero parece que no es útil obviar otras esferas de vida que ocurren dentro del mismo deportista, ¿no? Y hablamos del modelo holístico de carrera deportiva de Willeman y su grupo, y este modelo lo que realmente describe es que cada deportista pues no solo tiene una vida o un nivel deportivo, sino que también tiene otras esferas de vida, como como un nivel psicosocial, como un nivel psicológico, como otras esferas de vida, como puede ser la vida privada, la vida académico-laboral, ¿no? Entonces, basándonos en este modelo y en las investigaciones y las aplicaciones que dentro de este campo, pues podemos ver cómo el deportista que se enfrenta a la transición de junior a profesional, pues no solo tiene que no solo tiene que afrontar desafíos a nivel deportivo, como serían fundamentalmente los cambios en las condiciones de entrenamiento y en la competición, sino también tiene que hacer frente a otro tipo de desafíos dentro de su vida deportiva, como sería, por ejemplo, cambios a nivel psicológico, cambios a nivel social o cambios a nivel académico-laboral, ¿no? Todos estos desafíos, por así decirlo, y como lo contempla el modelo, pues se influyen entre sí.
Esto quiere decir, por ejemplo, que a nivel psicológico puede enfrentarse a nuevos retos que pueden influir en su correcto desarrollo deportivo o no, ¿vale? Dificultando un poco lo que sería esta transición a profesional. Además, lo que comentabas de diferencias entre deportes, pues por supuesto la cultura deportiva de cada deporte influye dentro de este proceso de transición, ¿no? Así, por ejemplo, podríamos ver cómo seguramente hoy en día los futbolistas jóvenes tendrán que hacer frente a una serie de desafíos a la hora de afrontar su transición a profesional, como podría ser, por ejemplo, las características o los intereses que hay dentro del mismo del mundo del fútbol, o, por ejemplo, ahora mismo sería normal ver a jóvenes futbolistas que cobran bastante dinero, aunque todavía no son futbolistas en formación, por así decirlo, aunque sean futbolistas de élite jóvenes, cobran bastante dinero o tienen miles y miles y miles de seguidores en sus redes sociales. Esto, por ejemplo, puede provocar la falsa creencia de que el futbolista, por así decirlo, se crea que ya es profesional, ¿no? Y lo que puede pasar es que este mensaje de que ya eres profesional por parte del entorno del futbolista, pues un poco menoscabe y limite pues todo el trabajo que tiene que hacer para llegar a profesional, ¿no? Porque consideraríamos que la mayoría de todos estos futbolistas jóvenes de élite no llegan a ser profesional, ¿no? Entonces, por así decirlo, este falso mensaje que se le da desde el entorno, pues puede influir negativamente en el afrontamiento a esta transición. Seguramente, dependiendo de la cultura del deporte, pues habrá estas pequeñas diferencias o grandes diferencias entre los desafíos que tienen que enfrentarse deportistas de diferentes deportes. Me gustaría recalcar en lo que has comentado de que realmente el deportista tiene que hacer retos, hacer frente a retos, mejor dicho, en distintos campos o contextos de su vida, porque a veces dentro del mundo del deporte se cree que el deportista es únicamente deportista y que todo lo de fuera no influye de ninguna forma en rendimiento deportivo o en este caso en el paso a jugar en categoría senior o a ser incluso profesional de su deporte. Has comentado también el tema del entorno como un factor que, bueno, me gustaría que incidieras un poquito más, pero como un factor que puede perjudicar esta llegada a profesional o a la categoría senior. Me gustaría que profundizaras sobre este aspecto y también que nos comentaras un poquito qué factores facilitan que el deportista pueda llegar y qué otros factores, pues lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Dificultar que el deportista supere esta transición a categoría senior o profesional de forma exitosa. Bueno, pues como comentaba, la transición principal se da a nivel deportivo. La transición de junior a profesional normalmente, pues principalmente se da a nivel deportivo y es en el nivel estrictamente deportivo, pues los retos principales que tienen que hacer frente a los deportistas pues son esos cambios en las condiciones de entrenamiento y de competición, ¿no? Pues estaríamos hablando, por ejemplo, de la intensidad, de los cambios en la intensidad, en la preparación física, en el ritmo de los entrenamientos, en el ritmo de la competición, en la velocidad, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente los recursos que tienen los deportistas para afrontar con más garantías este reto, pues son obviamente las cualidades deportivas y el talento, y también lo que nos ha dicho o lo que muestra la investigación sería que los hábitos saludables pues inciden positivamente en el afrontamiento a estos retos deportivos, ¿no? Pero sí que es verdad que además dentro del nivel deportivo tiene unos retos y unas consecuencias asociadas a nivel psicológico. Me gustaría hacer referencia, por ejemplo, a la percepción de competencia. Es bastante importante, ya que el deportista que destaca en nivel de categorías inferiores o en categorías de formación, normalmente cuando da el salto a profesional no suele destacar tanto como lo hacía en categorías inferiores. Esto puede conllevar por parte del deportista a desvirtuar esa percepción que tiene de competencia y a sentirse menos competente o a sentirse frustrado, ¿no? En ese caso sí que tendríamos que estar pendientes de esto. Además, se
reciben presiones externas, ya pueden ser por presiones por parte de los clubes exigiendo unos determinados resultados o por parte de los entrenadores, y también presiones internas del propio deportista por, en cierto modo, intentar demostrar pues lo que vales, ¿no? Obviamente este tipo de presiones y este tipo de cambios de percepción de competencia va a traer unas consecuencias a nivel psicológico, ¿no? Pues frustración ante malos resultados individuales, preocupación ante el error, inseguridad, ansiedad somática o ansiedad cognitiva, etcétera, ¿no? Y dentro de los cómo podríamos acompañar al deportista a hacer frente a estos niveles psicológicos o a estos retos psicológicos que se le presentan ante el proceso de transición a profesional, pues sería un poco, como decíamos anteriormente, preparando, entrenando y que aprenda pues a compensar de alguna forma estos pensamientos negativos con pensamientos positivos, a inculcarles valores, pues ya sea de sacrificio, de trabajo, de afán de superación, etcétera, autoestima, confianza en uno mismo. Por supuesto, esto en cierto modo va a depender del entorno que tenga, ¿no? Y de cómo se trabaje y cómo se le acompañe. ¿Ok? Hablabas antes también del entorno, algo muy, o que está siempre muy presente dentro del deporte es como sería qué es lo que tiene que hacer la familia o el entorno más directo, ¿no? Porque vemos cómo la familia puede ser un recurso incidiendo de manera positiva en el nivel deportivo de los deportistas o incluso muchas veces se convierte en una barrera en forma de presión. En lo que hemos visto a través del área de investigación, no solo de nuestra tesis doctoral, sino de la investigación de otros colegas que están a nivel internacional pues centrándose en este área, es que el entorno inmediato, familia, amigos, etcétera, debería centrarse para estar seguros que en cierta forma están actuando como recurso y no como una barrera, es decir, que están incidiendo positivamente en el desarrollo deportivo y en el afrontamiento de una manera más adaptativa. En esta transición debería centrarse exclusivamente en el apoyo emocional. Obviamente también el rol del psicólogo es muy importante y del psicólogo deportivo en este caso, en este acompañamiento de los deportistas a la hora de enfrentarse o de afrontar una transición al profesional, ¿no? Al mundo profesional. Igualmente el apoyo tanto de compañeros como que los clubes, por así decirlo, tengan un personal entrenado, tanto ya sea a través del psicólogo, sí, pero también a través del cuerpo técnico, de los diferentes cuerpos técnicos que sepan y conozcan la realidad de estos chicos y estas chicas que se enfrentan al mundo profesional, pues puede ser un recurso que sume a la hora de afrontar la transición a profesional con más éxito, ¿no? Además, también comentábamos antes cómo esta transición pues divide a la población de deportistas jóvenes en dos partes muy desiguales y comentábamos que la mayoría de ellos al final fracasan en esta transición o en esta adaptación al deporte profesional. De hecho, la mayoría de deportistas pues coinciden en decir que esta transición ha sido una de las más difíciles que tuvieron que afrontar durante su carrera deportiva. Por esta razón no debemos olvidar que en cierto modo también tenemos que ayudar o estar pendientes de todos aquellos deportistas que no llegan a este mundo profesional, ¿no? Y en este caso, y sabiendo además que esta es una transición normativa y que por tanto todo esto podemos entrenarlo y cuanto más lo entrenemos, cuanto más tengamos en cuenta todos estos aspectos, pues más posibilidades de que el deportista desarrolle una transición exitosa o en el caso de que no sea exitosa, que sea lo menos perjudicial posible. Y en este sentido comentaba cómo tener un plan B pues puede ser una buena opción y una gran opción, ¿no? Un plan B, como en este caso sería el tener una vida académica paralela a lo que es la vida deportiva. Igualmente yo creo o creemos que cuanto más acompañado esté el deportista en este tipo de decisiones, pues más fácil será que interiorice pues la importancia tanto de centrarse en el nivel deportivo, sí, pero también centrándose en otros desarrollos de su vida, como puede ser este desarrollo académico, para que en un futuro tenga la opción de elegir qué es lo que puede hacer después de la retirada o en el caso de que la transición a profesional sea una transición que no sea exitosa, pues como el deportista puede tener un plan B a la hora de seguir su vida. Realmente, como vemos, es compleja
la transición, este proceso de transición a junior a senior. Y por eso te quisiéramos pedir, y que sé que es un reto porque es complejo lo que te voy a pedir, que pudieras dar a cada tipo de oyente que tenemos en el programa una indicación de cómo afrontar esta transición de junior a senior. Es decir, que pudieras dar algún consejo o una recomendación clave para deportistas, por un lado, para entrenadores y entrenadoras, por el otro, para padres y madres, y finalmente una figura que también es de gran importancia en la transición, que es la de coordinador o director técnico, por la ascendencia que tienen en los grupos de entrenamiento o en los equipos que están en estas edades y que están pasando, pues como tú bien decías antes, no únicamente la transición a nivel deportivo, sino también pues con muchos elementos, como puede ser, por ejemplo, también el paso del bachillerato a la universidad. Así que, José, para terminar esta entrevista, te quisiéramos pedir eso, una pauta, una recomendación para cada uno de estos agentes o personas involucradas en la transición de junior a profesional. Pues es verdad, Saúl, lo que comentas de que es una situación compleja, pero no deja de ser más compleja o tan compleja como cualquier otra situación social en la que intervienen diferentes factores y de diversa naturaleza y también pues diferentes agentes, ¿no? o colectivos, como le llamabas, ¿no? Por eso sí que es verdad que la investigación lo que nos aporta es este enfoque multidimensional a la hora de sumar posibilidades para que un deportista afronte con las máximas garantías o con más garantías esta transición al deporte profesional. A los entrenadores y entrenadoras les diría que tuvieran en cuenta esta percepción de competencia, de cómo el deportista cuando da el salto, por así decirlo, profesional, puede desvirtuar su percepción sobre qué tan competitivo es para afrontar los retos que se le están poniendo por delante. Y una de las maneras que podría ser o que podría funcionar, pues sería, en primer lugar, darle al deportista o que el deportista sienta que el entrenador está o la entrenadora está con él, que entiende su situación y que además que le refuerza sobre todo el progreso más allá de los resultados, ¿no? Y, en cierto modo, que este deportista se sienta comprendido a la hora de afrontar este gran cambio a nivel deportivo. Por otra parte, al entorno más próximo, a familiares fundamentalmente y amigos más próximos, les daría el consejo de que para estar seguros de que están influyendo positivamente en el deportista o la deportista, se centraran fundamentalmente en el apoyo emocional. El apoyo emocional entendido como que el deportista o la deportista sepa que pase lo que pase, ellos van a estar ahí. Después, como comentabas a los coordinadores o a los directores deportivos, les daría el consejo de que esta transición normativa nos da la oportunidad de entrenar a los deportistas desde edades más tempranas. Entonces, si sabemos precisamente que aquellos que lleguen a profesional van a enfrentarse a esta transición, pues deberíamos poner los medios para intentar sumar todo lo que podamos, es decir, intentar sumar garantías, sabiendo perfectamente que no todos llegarán, pero aumentando estas probabilidades. Y en este sentido veo fundamental pues la inclusión del rol del psicólogo deportivo o el equipo de psicología deportiva en el caso de que la estructura del club pues sea más grande y en cierto modo tener en cuenta las diversas facetas de los deportistas y que cada una de ellas es importante a la hora de este rendimiento deportivo y de afrontar con garantías, como decía anteriormente, la transición al deporte profesional. Y finalmente a los deportistas y a las deportistas les daría varios consejos. El primero de ellos haría referencia a la importancia de llevar un estilo de vida saludable, sobre todo a la hora de afrontar estos retos estrictamente deportivos que comentábamos anteriormente. Después, el segundo consejo iría en relación a lo que hablamos con los entrenadores y es esta percepción de competencia, intentar que desde edades tempranas el deportista esté más centrado en progresar, en mejorar, más allá de los resultados que pueda llegar a conseguir. Y finalmente les aconsejaría y les diría que buscar
a profesionales que le acompañen dentro de esta carrera, de este desarrollo deportivo y finalmente de este afrontamiento a la transición profesional, pues no es una debilidad, sino que es una fortaleza. E igual que buscamos o creemos que los deportistas, cuando buscan ayuda física a través de la preparación física, profesionales de la preparación física, lo vemos como una fortaleza y vemos que lo están haciendo para prepararse mejor, que el buscar acompañamiento, sobre todo a través del rol del psicólogo del deporte, pues igualmente es una fortaleza y no una debilidad, por lo que sería conveniente que esta figura pues entrara con la máxima naturalidad posible y como un técnico más a la hora de apoyar el desarrollo deportivo y consecuentemente el rendimiento deportivo y el bienestar del deportista. José, gracias realmente por compartir con nosotros tus conocimientos de la transición de junior a senior. Van a ser de muchísima utilidad seguro para entrenadores, para deportistas, para padres y madres, para familias al fin y al cabo, y para directores técnicos. Realmente las pautas que has dado creo que les van a ser realmente útiles para entender un poquito más qué es la transición junior-senior y sobre todo para entender qué pueden hacer ellos para ayudar a que el deportista la pueda solventar de una forma más exitosa. Déjame que para cerrar comparta tus datos en Twitter para que si los oyentes quieren puedan seguirte en esta red social. Es @joslovcha1, 1 como el número. En cualquier caso os voy a compartir los datos de José en Twitter en la descripción del podcast, porque bueno, ya veréis que José es muy activo en esta red social y publica constantemente sus investigaciones, su práctica aplicada y novedades vinculadas con la psicología del deporte. José, de nuevo, gracias por estar en el podcast hoy con nosotros. Bueno, Saúl, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y sobre todo daros la enhorabuena y desearos mucha suerte en esta nueva andadura y daros las gracias como psicólogo por la divulgación científica que hacéis de la psicología del deporte. Un saludo a todos. Espero que os haya gustado este primer episodio del podcast de aquí y que creáis que las ideas que hemos compartido con José de la transición de junior a senior os parezcan interesantes y aplicables en vuestro día a día como entrenadores, como deportistas, como familiares de deportistas o como coordinadores o directores técnicos. Si así es, si os ha gustado este primer episodio, os agradeceríamos que lo pudierais compartir en las redes sociales para que llegara al máximo número de gente posible. Como sabéis, nuestro podcast tiene como objetivo divulgar la psicología del deporte desde un punto de vista científico. A todos y a todas, gracias por estar al otro lado y nos escuchamos dentro de 15 días, en el segundo episodio de nuestro podcast. Hasta entonces.